Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Como todos los sábados por 15 temporadas, episodio número 10. Perdóname, esto es como un juego de pelota con Yadiel Molina. Estamos en el Club de Lectores. Hemos venido de gira a Manatí a buscarlo, porque si uno no va a la casa del trompo, no se lo encuentra y no lo encabulla y no lo tira y no vuelve a pasar nada. Y estamos aquí con Luis Enrique Romero, un queridísimo amigo, uno de los imprescindibles, como todos los que han pasado por aquí en el programa anterior de La Ruta del Libro, pero Luis Enrique es de los imprescindibles porque es tantas cosas a la vez. Es cantautor, tiene una guitarra, te seduce con la guitarra, te canta con la guitarra, te hace la revolución con la guitarra, pero también con la poesía y también con una militancia de esa muy consistente. Y hemos estado en tantos momentos juntos en los últimos, yo diría como 20 años, que nos hemos ido encontrando en tantos sitios. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Muy bien, qué gusto poder estar contigo en esta tarde aquí en el patio de mi casa y en lo que fue también un lugar donde pude trabajar como presidente del Centro Cultural de Manatí, José C. Alegría, cuando era un niño de 25, 26 años por ahí. Está creciendo todavía, está en formación. Eres un hermanito mío mayor por un par de años, pero nosotros estábamos jovencitos. Y después de haber tenido aquí a Pedro Juan Ávila, estamos todos jovencitos. Sí, y Pedro Juan Ávila tiene súper perfume y súper sombrero, ¿entiendes? Así que estamos todos ahí. Dicho sea de paso, Pedro Juan Ávila ha sido mi maestro, fue mi maestro de teatro, lo sigue siendo, y un mentor en la poesía también. Referente importante para mí. Con Luis Enrique yo tengo esta situación que cada vez que lo busco, Luis Enrique, necesitamos para hacer algo, siempre me dice, no puedo, o si puedo, de 3 a las 4 estoy en esta actividad que tengo que cantar el himno nacional, a las 5 a 6 estoy de camino de regreso, a las 6 tengo que estar en otro sitio cantando, por decir algo, un guisito de 1 hora, esto y lo otro, puedo a las 7, y es muy interesante porque él opera en la lógica de la producción cultural de artistas, que es por hora segmentado y está todo organizado. Pero en lo que nos compete y nos vincula, puedo hablar de política con él y le hago una pregunta para que me cuentes cómo tú estás viendo el mundo, porque no lo dije. Nosotros, este programa, estas últimas 10 temporadas estos últimos 10 capítulos de esta temporada número 15, es decir, estamos en el 8º año de el Club de Lectores. Tenemos una posición férrea, dura, por la dignidad y por la vida del pueblo de Gaza, los palestinos que están siendo masacrados, pero también por la dignidad y la vida del pueblo libanés y también por la dignidad y la vida del pueblo iraní. Se llega a un punto, ¿qué más quieren hacer la gente que me quieren matar? Yo escribí ayer que el problema viene con Judas y con la serpiente, porque como hay un bando que son los judíos cristianos que sacaron a Judas del cuadro de Da Vinci, los chinos ya no lo tienen, y también la serpiente es un animal, un reptil que nadie quiere, pues viven mal. Y esos descendientes, que no es cierto históricamente, pero suena bien, de Judas, que es el pueblo judío, pues entonces tienen este sentimiento de que ellos piensan que todo el mundo les quiere hacer daño. Es que no le han pedido perdón a Judas, deberían pedirle perdón a Judas, reconciliarlo, darle una segunda oportunidad, porque todo el mundo tiene derecho a rehabilitarse. ¿Cómo es que eternamente tú vas a ser responsable de la muerte de Jesucristo? No, vamos a superar ese capítulo, vamos a reescribir la Biblia. Y la pobre serpiente, yo hice un cuento que es comiquísimo, que Nelly Bauzá le encanta, que es el 9º pasajero, que es el 9º pasajero en el arca de Noé, que era la serpiente que se coló. Y gracias a la serpiente sobrevivieron todos, razón por la cual venimos de un mundo incestuoso de toda la familia de Noé, que se casaron entre ellos y nos trajeron hasta el día de hoy. Fue incestuoso entre los hijos, las esposas de los hijos, la mujer, etc. Pero gracias a la serpiente sobrevivimos, porque si se llegan a ahogar todos los animales, más Noé y sus 3 hijos y sus respectivas esposas, no estaríamos aquí según los cristianos. Por ende, vamos a pensar que el cristianismo tiene que aceptar los errores que cometió cada cual en el pasado, pedir perdón y ver si el pueblo escogido, que son los israelitas, los judíos, aprenden a convivir con el otro lado, porque yo creo que están leyendo más el Torá
El Toral hay que leerlo de otra forma. Todo el mundo puede convivir, no hay que matar a nadie. Ya estoy harto de que sigan matando y asumir esto. Así que me opongo a Trump, me opongo a Netanyahu, me opongo a todas las personas que creen en matar a su enemigo. Y eso podríamos hablar con Luis Enrique sobre el debate de Puerto Rico, pero no lo vamos a hacer. Y decir que lo que estamos buscando es una coexistencia entre la diversidad cultural. Con eso le pregunto a Enrique Romero, puede hablarme cómo tú ves el país, porque tú que eres un activista full, o sea, tú eres poeta, tú eres cantautor, tú eres gestor cultural y también eres activista político, porque estás en todas las actividades que yo también estoy. ¿Cómo estás viendo el país? A mí me parece, Daniel, que nosotros estamos en una coyuntura muy importante, muy importante. Yo creo que ha llegado. Uno pensaba en otros momentos que no había un fondo, que ya habíamos tocado fondo, pero no, el fondo es un poco más profundo que eso. Yo creo que nos toca levantarnos en algún momento aquí. Aquí hubo la destitución de un gobernador por algo que se expresó en un chat. Y esa palabra que se dijo tuvo contundencia para mover un país. En cambio, como lo que está sucediendo todavía no está escrito, la gente necesita leer que los están tomando el pelo, que les están robando la vida, que los están matando, que les están vendiendo sus casas, que les están vendiendo el terreno, que están invadiendo lugares que no son para residencia, para dárselos, vendérselos a unos extranjeros que tienen el dinero que va a dejar también en los bolsillos de alguien algún beneficio. Eso, como no está escrito, la gente no lo... Esa palabra no está escrita en un chat. Y parece que este pueblo, que no lee mucho, necesita leer eso poco para generar una reacción. Y esto hay que desarrollar una reacción visceral. Tan visceral como lo que están haciendo contra nuestro país. El desplazamiento de las comunidades, el obligar por asuntos de economía a que la gente se vaya. Y no le llamamos aquí, le llamamos diáspora de una manera muy, muy linda, ¿verdad? Hasta romántica, de hablar de la diáspora, pero son emigrantes, los puertorriqueños emigran con una autorización donde los reciben, pero esto es emigración, esto es un éxodo masivo. Pero claro, la sublimación, cómo se maneja la voz, cómo se maneja el vocablo, pues suaviza. No es lo mismo para muchos puertorriqueños, o sea, los que emigran son los de Sudamérica, nosotros cogemos un avión en cualquier momento y llegamos allá, ¿verdad? O sea, como si fuera nuestro patio, no, es nuestro patio. El patio somos nosotros, y ni eso, o sea, terminamos siendo una cloaca del poder. Y cuando nosotros, los puertorriqueños, nos demos cuenta, lo sintamos todo, nuestra sociedad sienta ese maltrato, ese agobio que se vive día a día, y que la solución no es Disney World, que la solución no es un pasaje, que la solución tenemos que construirla aquí, desde nosotros. Hemos aprendido a resolver desde afuera, y que los que se queden se fastidien, ¿no? O sea, hay una actitud, o sea, el yo colectivo no existe en este país, se perdió. La convivencia, aquí ocurre una sola vez, cada cierto tiempo, un huracán, y aquí entonces somos todos el país, ¿verdad?
Pero llega el momento que todo se recuperó y esa solidaridad se pierde. Entonces, y otros se fueron, ¿verdad? Y digo, yo no estoy criticando a los que tienen que ir, porque es difícil mantenerse aquí. Lo que pasa es que si no fuera fácil trasladarse, aquí tendríamos que buscar una solución como la encuentran todos los países en crisis. Todos los países tienen problemas económicos y todos los países resuelven, salvo que tengan bloqueo, ¿verdad? Porque el bloqueo es para eso, para que no resuelvan. Claro, nosotros tenemos la otra cara del bloqueo. Nosotros no podemos comerciar con todo el mundo, es un bloqueo también. Entonces, desde que cuando nosotros entendamos todo esto, pues habremos de reunirnos en ese, y entender que el país es un yo colectivo, que lo que me pasa a mí, te pasa a ti, a Pedro Juan, a Lourdes, a William, y a los que no son, nos pasa a todos. Cuando no entendamos eso, habrá que escribirlo en las paredes. Pero ya es hora de leer la escritura en la pared. Fíjate, este diálogo sobre el desplazamiento, que la colectiva feminista lo ha traído, que Bad Bunny lo trajo, que la marcha del sábado pasado era contra el desplazamiento, porque aquí, como mientras la gente guisa, nadie critica. Así que la familia Fajardo Zamora son los que vendieron el pedacito de tierra en Cabo Rojo por 22 millones de pesos. ¿Está bien? Estábamos viendo ayer una lista de los inversionistas en el proyecto de licencia, son todos localitos, ¿entiendes? Que quieren sacar una burruchada de chavos y están dirigiendo eso por un mercado que no tiene que ver con Puerto Rico. Si tú me dijeras, mira, vamos a crear un centro ecológico allí, con hoteles de poco impacto en la huella arquitectónica o de hormigón, y con unas viviendas para que los jóvenes puedan vivir allí. No, nada que ver. A 10 millones, de 2 a 20 millones de dólares yo no puedo comprar. Yo no sé si tú puedes comprar, pero yo no puedo comprar allí, ¿entiendes? Y lo voy a mirar desde afuera. El modelo de el proyecto de, ¿cómo se llama esta gente? De Palmas del Mar, que es esas ciudades enclavadas. Ese proyecto ya no puede ser. Y esto es terrible porque con ese proyecto vivimos todos mal. Entonces, que se repita ese proyecto hoy es algo terrible. Al otro lado. Al otro lado, es decir, va a llegar un punto que me vas a cerrar, todas las playas, que es las cosas que habíamos luchado en el pasado, nosotras y nosotros. Así que 70. Con eso en mente, asumo y veo cómo te estás expresando sobre la situación, lo cual es terrible para todos nosotros en un país que vive asediado y que se preocupa. Por lo menos todavía vemos mucho que nos preocupamos por nuestro bienestar. Así que saludamos aquí al escritor Adalberto Núñez López, que también llegó. Ese no tiene nada que ver con Manatí, pero ha venido desde pueblos distantes a estar con nosotros aquí en el Club de Lectores en el día de hoy. Bien, con eso veo que hablamos a nivel de lo local y a nivel de lo internacional. ¿Cómo ves el mundo? A mí me parece que igualmente es interesante. Sí. Aquí esa fuerza bipolar se está rompiendo y la unipolar ya no existe. Aquí la resistencia de pueblos que han sufrido múltiples invasiones de manera agresiva, como ha sido Irán, Irak, todos estos pueblos, ¿verdad?, bombardeados, se han levantado con una dignidad. Esto me hace recordar cuando Alemania quería conquistar a Rusia y empiezan a quemar la siembra. Países dignos hacen eso. De mi alimento no vas a comer. Me vienes a matar, pero tú vas a morir en el camino. Eso hacen los pueblos dignos. De mi sembrado no vas a comer. Eso hacen los pueblos dignos. Los pueblos dignos se levantan y luchan. Y ahora tienes a Irán haciendo frente. Wow, a un costo bien fuerte, pero está haciendo frente. Los pueblos, tú no puedes matar los pueblos, tú no los puedes matar. Y los pueblos, o sea, mirar estos países invadidos, que
agredidos de la manera tan brutal. Desaparecer estructuras milenarias. ¿Qué cabeza cabe por una bomba? O sea, eliminar gente. Yo no concibo eso. Niños, Dios mío. Y aquí se aplaude. Digo, aquí es decir mucho, pero hay gente que aplaude eso, ¿verdad? Aquí hay gente que aplaude eso. Mirando porque allí, y que van a llevar una... ¿Qué? Por favor. ¿Democracia? ¿Cuál democracia? La que permite que la estupidez gobierne. Eso es una flaqueza, es una fragilidad de la democracia. Cuando la torpeza es la que gobierna, cuando la torpeza tú la eliges, porque la eligen otros más o menos igual, ¿verdad? Pues tú no puedes tener un desarrollo, ni siquiera desarrollo económico, ni puedes tener la calidad de vida, porque el desarrollo económico es para ellos. Entonces lo triste es que el pobre se siente, hablando entonces yo he escuchado pobre, no, yo soy capitalista, tú creerás en el capitalismo, pero ¿qué capital tú tienes para invertir? O sea, ¿dónde está la torre que tú tienes? ¿Dónde está tu negocio? Tú crees en el capitalismo y le estás ayudando a los capitalistas. Tú eres el capital del capitalista. Porque sustrayendo todo tu esfuerzo, es lo que tú le haces, le levantas el capital, pero volviendo a la geopolítica, yo creo que se tiene un nuevo, como todo el mundo lo dice, yo no soy experto en nada, pero ese orden mundial, ¿Orden internacional mundial o mundial internacional? Sí, porque aquí hay una debilitación, todo se está debilitando. Esas bases norteamericanas que han sido atacadas, no hay manera, es difícil de volver a levantar eso en poco tiempo, ¿verdad? Han sido golpes estratégicos lo que está haciendo es debilitando esa fortaleza, ese cerco que le tiene. Ha sido muy brillante, ¿verdad? Muy inteligente, ¿verdad? Hay que hablar de guerra y decir inteligente como una cosa, ¿verdad? Unas contradicciones, pero la reacción al belicismo que ataca, bueno, aquí en el mundo se respeta a los países que tienen bombas nucleares. Esos son los únicos. No es a Cuba, no es a Venezuela, no fue a Granada, ni a Nicaragua, ni fue a Argentina en aquella previo a Milei no había nacido, ni Chile, ¿verdad? No. Son los países que tienen las bombas de destrucción masiva. A eso se les respeta. Eso se mira y con eso se negocia. Es curioso cómo te expresas, que es la parte política del escritor, del cantautor, del gestor cultural Luis Enrique Romero, aquí en el Club de Lectores. Pero yo que he estado contigo tantas veces que tú has cantado el himno nacional, que como dijiste antes del programa, eso es normal. Lo normal es cantar el de Fernández Junco, claro, que creo que es de 1906 por una idea de él, sí. ¿Está bien? Pero el normal, el que nosotros heredamos de nuestros antepasados del siglo XIX, es ese. El que Reinao cantó el sábado pasado en una acción magistral. Claro, pero eso fue magistral, valiente, de un error de rima, y Bad Bunny en el juego de baloncesto fue un error, ¿verdad? Que no vieron el cotejo de lo que iba a cantar. Bueno, lo que usted quiera decir. Pero dicho eso, ¿cómo tú crees que hoy salimos de la condición colonial, si de alguna forma, o nos vamos a quedar aquí eternamente? Bueno, yo creo que nosotros como escritores tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva, desde lo que modestamente uno pueda hacer, y aunque no está de moda precisamente la lectura, aquí
No creo que los que gobiernen, como dice un amigo de Pedro y mío, no creo que estén leyendo a Gabriel García Márquez, allá en el gobierno no leen esas cosas, leen sus cositas. Pero yo creo que esto tiene que ser una lucha de todos, entre todos, el país, es el país. Y no podemos descansar solamente en lo que uno escribe. También hay que actuar, hay que hacer, hay que escribir y hacer. Hay que provocar la lectura, hay que provocar. Fíjate, aunque el nacionalismo cultural en Puerto Rico ha sido, no se traduce, como hablábamos ahorita, en una acción política, pero ha sido un elemento, un muro de contención al avance del anexionismo, ¿verdad? Y que yo lo veo en decadencia. El anexionismo yo lo veo en decadencia y cada vez se le cierran más las puertas afuera. Lo que pasa es, lo que sucede es que desde cada ángulo que nosotros tengamos hay que aportar algo en esa lucha. Y claro, como no... Fíjate que la Universidad de Puerto Rico la tienen viviendo un descalabro penoso. Es triste ir cualquier día, pero los miércoles cuando nosotros estudiamos, que era donde estaba la multitud de estudiantes, 35, 40 mil estudiantes en tiempo, y tú vas allí un miércoles, lo que ves son hojas por los pasillos. Es triste. La Universidad de Puerto Rico. Entonces, aquí hay que cerrar esos espacios y si no se cierra, pues que sean, que se dirijan a estudiar empleos vocacionales, porque la filosofía, las humanidades no son... Wow, esto es sorprendente. O sea, yo decir esto hasta me molesta, pero ¿cómo es que no le vamos a permitir al estudiantado, a la juventud, que desarrolle su pensamiento crítico? Queremos pensamiento crítico y allá se los macanean. Donde se piensa ataque y allí los macanean. Porque utilizan el pensamiento crítico para decir, no, esto no me gusta, quiero esto. Se tiene una fuerza represora que por un lado la universidad alimenta esa necesidad de decir que eso es la poesía. La poesía tiene mil definiciones, pero no es que digregue, pero es que va, ¿no? La poesía es como un espejo de nuestro propio abismo y a veces uno lo escala, ¿ves? Entonces la universidad ayuda a escalar ese pensamiento, a imanar unas nuevas maneras de enfrentar las cosas. Pero cuando ese mismo estudiantado que aprendió eso ahí y el Estado promueve ese pensamiento crítico, cuando ese mismo estudiante haciendo el mejor uso de su pensamiento crítico va a las calles, protesta contra la privatización de las playas, el militarismo, protesta por lo que sea, allí el Estado también tiene un grupo para macetear el pensamiento crítico. Esas son las contradicciones. Sin embargo, el crecimiento de toda sociedad se da precisamente en el choque de las ideas. En las cosas contrarias, pero que se dialogan. No que se imponen, que se dialogan. Yo puedo hablar de esto, pero
No, pero me parece interesante esta otra mirada de Luis Enrique Romero, que no es el interlocutor cultural, que es el pensador, el intelectual, que es de la parte que normalmente, yo sé que tú eres intelectual todos los días, pero te quiero decir, no te entrevisto normalmente esto, te entrevisto para hablar de de tus cuentos, de tus poemas, de una canción, de un recital que hiciste, pero para que tú me expliques cómo tú estás entendiendo el mundo, normalmente no te entrevistamos. Y yo creo que tiene un valor, sobre todo a mí, que si me quedo tranquilo es que me está interesando lo que estás diciendo, ¿entiendes? Así que te estoy poniendo atención, pero uno se hace la pregunta de cómo salir de este momento. Yo estaba escuchando unos intelectuales americanos hablar y, por ejemplo, ¿para qué? Yo doy clase en la Universidad de Puerto Rico todos los días. ¿Para qué yo doy clase? Porque mi clase es fundacional, es de primer año. Y yo tengo el corte mío 18 años, acabaditos de entrar. Salvo que estoy a veces en un programa especial que es 14 a 17 años que me encanta. Y si yo les digo, vamos a discutir a Fanon, y tú dices, yo 14 años voy a discutir a Fanon. Es que si yo te discuto ahora a Fanon, cuando tú tengas 18 años, tú vas a decir, ya yo me descolonicé de tantas cosas. Yo asumí mi vida. Entonces, ese es mi rol como profesor. Pero yo te apuesto un centavo de los que Trump quiere poner su cara y no lo han dejado todavía, ¿verdad? Que ese centavo me dice a mí que eso no está en el interés de aquellos que están en el poder hoy. Es decir, ellos quisieran que fuéramos súbditos del consumo sin cuestionar nada y valiéramos. Lo mejor de todo es que los sapiens somos bien complicados y bien interesantes y somos irreverentes por naturaleza y sobre todo que por nuestra propia esencia, quiero una paleta verde o una paleta azul, discrepamos todo el tiempo. Y eso yo creo que hay que tomarle ventaja porque estamos en un momento muy complicado de colonia, de relaciones de poder en la colonia y de relaciones de lucha de clases, por eso es que nos están desplazando, pero también a nivel global, como bien decías tú, todos tenemos que hacernos analistas de la geopolítica, no analistas políticos, sino claro, de la geopolítica, de tratar de entender lo que está pasando. Y eso, yo te pregunto, porque ya lo trajiste, ¿cómo se traduce todo eso que ha hablado como si tú fueras profesor de ciencias políticas, ¿verdad? Y tú lo que eres biólogo, por un lado formativamente, y gestor cultural, pero ¿cómo eso se expresa en tu arte? Ya sea en la poesía o ya sea en cuando tienes la guitarra, sí, como nuestro amigo Silvio, sí, que dijo la guitarra y el fusil. Claro. También va a pasar a la historia como sí, alguien grande, se la comió ahí Silvio. Luego, nosotros tenemos un artista, un pintor de Campeche, que cuando vino la invasión inglesa, soltó el pincel y agarró un arcabuz. ¿De verdad? Sí. Así que cuento eso y o sea, nosotros somos esa raza. Somos esa raza fuerte que nos han querido vender otra cosa, ¿verdad? De que somos vagos, pero o sea, todos los días hay un tapón de gente vaga porque quiere pagar un peaje ahí, horas. Son gente vaga, gente que va a trabajar. El otro resto del país, ¿no? O sea, no está ahí por otras situaciones, pero esto no es un país vago, esto es un país creativo. Esto es un país trabajador, que cómo lo hacemos, Pues mira, es un esfuerzo de todos, y creo que la universidad, por eso es que se ataca, la universidad, el desarrollo del pensamiento, es lo que nos va a llevar ahí. Hay que volver, hay que reeducar. Y aquí hay una generación a la que yo pertenezco, que ya no va a estar. Pero ahí se está levantando una juventud, que ahí está mi esperanza, ahí están mis hijos, mis nietas. Yo veo, cada vez que yo voy a algún lugar y yo veo jóvenes interesándose en otras cosas, jóvenes que no tienen voto en estas elecciones, no tuvieron voto en estas elecciones, pero mostrando un interés. Y tú decías ahorita de exponer a estos muchachos a los 14 años a Fanon. Quiero decirte, a mí me regalaron Hostos el Sembrador de Juan Bosch cuando yo estaba en 7º grado. Me cambió
la vida. Me cambió la vida, Hostos el Sembrador, Juan Bosch. Una lectura muy que tuve que retomar, porque a esa edad yo no tenía los haberes, el conocimiento para entender todo eso. Lo fui retomando y conocer a Hostos, oye, la aspiración de cada puertorriqueño es ser un Hostos. Esa debe ser la aspiración de cada puertorriqueño, parecerse a Hostos. Pero no, tenemos otros dechados la masa tiene unos dechados que, pues esos dechados, no quiero ni mencionarlo, pero esos son los dioses que hay que bajar. Esos son los dioses que hay que bajar. Y yo creo que el conocimiento y la acción sobre el conocimiento como base para la acción es lo que va a determinar el cambio eventualmente. Pero porque el conocimiento nos lleva al compromiso. Si tú desconoces algo, no te puedes comprometer. Cuando el corazón y la razón se entrelazan, entonces se crea ese compromiso, esa emoción. Por eso que digo que escribir es ese lenguaje interior donde se va estableciendo siempre ese compromiso constante. Es un constante compromiso. O sea, no es, como decía Pedro Juan, citando a don Manolo Oglar Cacho, lo que uno escribe no es la evidencia del compromiso. Por ejemplo, El Café de la Costumbre es un libro que no lo tengo aquí, pero mi segundo libro es un libro totalmente contestatario, ¿no? Contestatario, donde señalo un lenguaje un poco más conversacional, ¿verdad? La situación del país, la situación internacional, está ahí, en ese momento. Pero claro, también en estos tiempos, amar es un acto revolucionario, como escribir en estos momentos. O sea, cuando estamos viviendo una época donde matar niños se convierte en algo normal. Se normaliza la masacre, se normaliza la violación de los derechos, se normaliza aquí en nuestro país que haya tanta mujer asesinada. ¿Sabes? ¿A dónde vamos? O sea, eso no puede escalar más. Es que no puede escalar más. Por eso yo digo que estamos en el fondo de nuestra sociedad. Así que toda persona que se indigna de esos actos abominables es una persona que en ciernes lleva una revolución en su vida. Y todos esos pequeños actos hay que sumarlos, aglutinarlos, que no estén difuminados, que no estén dispersos, porque todas esas acciones, cuando se junten, vamos a entender que no lo sufrimos por separado, que lo está sufriendo la sociedad, que la sociedad no es una cosa ajena por año, no, que yo pertenezco a una sociedad. Y cuando eso se dé, estaremos empezando a caminar esos trayectos que Hostos nos enseñó. Es cómico, mi papá era cubano, dominicano, puertorriqueño, mi papá era de todos lados, pero era muy amigo de Juan Bosch. Yo conocí a Juan Bosch en mi infancia, estuvo en mi casa, mi papá fue su médico cuando él se exilió aquí, y Juan Bosch no es cualquier ser humano en mi familia, ¿verdad? Pero Hostos el Sembrador es un libro que he tenido múltiples copias
Una también mi padre me la regaló muy temprano. El primer regalo de mi papá no fue un G.I. Joe, fue el cuadro de Coda de Che Guevara. Sí, todavía lo tengo, ¿entiendes? Wow. Mi papá quería que yo tuviera eso y yo lo tuve, yo tenía que 7 años. O sea, Wow. mi papá tenía unos regalos muy extraños. Un reloj, yo tengo obsesión con los relojes porque mi papá eso fue lo primero. No había carrito, reloj. Y nunca llegó puntual a nada, ¿verdad? Pero segundo, Coda, el cuadro del Che. Y después como a los 10, 11, 12 años me regaló El Sembrador. Y después Bosch me habló de ese libro. Y en distintas etapas lo he leído. Y luego en El Devenir de la Vida, pues un libro que siempre te regala a alguien, ¿verdad? Pero uno, la figura de Juan Bosch, que era un gran literato, educación cero, educación formal cero, Cero. o sea, pero un autodidacta increíble. Pero segundo, Hostos, esa figura emblemática de nuestra identidad nacional. Y de repente esa forma tan apasionada como nos estás contando lo que le estás diciendo, que yo quiero saber cómo se traduce en este texto, que es el que ganó premio en el PEN de Puerto Rico este año como el Premio Nacional de Poesía, Yo Penélope. Penélope, esa canción también la has cantado, no sé qué la has cantado. Sí. Así que cuéntanos de esto entonces. Pues mira, yo... Mire, le pusiste y todo. Sí. Ok, Me autorizaron a eso. Sí. muy bien. Yo, cuando yo leí la historia cuando leí la Odisea, que la Penélope de la mitología griega está esperando tantos años porque Odiseo regrese de la guerra. Luego escucho la canción Penélope y es esta mujer que espera sentada en el banco que regrese el hombre que ama, y al regreso no lo reconoce. Es un final distinto al de la Odisea, porque Odiseo y ella pues se reencuentran. Y no, para no hacer una historia más larga, esos dos eventos de hace mucho tiempo me hicieron sentir que yo era Penélope. Y esa canción de Joan Manuel Serrat yo no la podía cantar por muchos años, pues yo comenzaba a llorar. Mirando esa soledad de esa mujer. Ay. Entonces traduje esa soledad desde la sensibilidad del hombre. Decía, nadie habla de la espera de Odiseo en la guerra. El hombre fuerte que mata, que va. Pero esperaba regresar. Nadie habla de ese hombre que llega a Penélope en la canción de Joan Manuel, que regresa porque esperó, porque esperaba encontrarse con ella, esperaba que lo reconociera, esperaba estar con... ¿Quién habla de eso? Así que yo traté de filtrar a través de mi mirada esa sensibilidad de la cual se habla de la mujer que espera y que se ha visto no porque se diga, sino porque yo lo sustraigo de esa manera, como si esperar fuera una debilidad del hombre. Entonces quise demitificar eso en este libro. Entonces yo me siento aquí en la banca a esperar. Y todos esperamos una cosa o una otra. Puerto Rico espera también. Los países esperan. Nuestro país espera. Y aunque esto es un libro, es un libro que habla del amor, pero hay unas imágenes, ¿verdad?, que uno puede ir construyendo y ver y darse cuenta que además de que lo que es el leitmotiv, que es la espera prácticamente, y en torno a eso gira este libro, hay una extensión. Yo
yo no quiero aquí, yo no quiero ser voz de la mujer. Yo soy voz de una, o pretendo, pero mi libro es mi voz, con la pretensión de ser la voz de un nuevo hombre, un hombre que entiende su sensibilidad y que también está dispuesto a esperar, sentarse en la banquilla, esperar a su Penélope. O Odiseo. Hay varios relatos porque pienso en la Odisea, pienso en, ¿cómo se llama? El libro del amor, la semiótica, de Barthes, de Roland Barthes, fragmento de un discurso amoroso, La espera, ¿verdad? Pienso en el otro texto, pienso en Simone de Beauvoir también, que trabaja eso ante la partida de Sartre. Sí. Y nada, esto es como una clase de filosofía 101, la más básica, con Luis Enrique Romero. Esto está de lo más bueno. Hubiéramos invitado antes, Paola, lo hubiéramos invitado varios programas y podíamos haber hecho otras cosas, tener parte 1, parte 2, parte 3, pero sin lugar a duda, la capacidad de reflexionar, es decir, una persona que ha leído mucho, una persona que ha vivido mucho, una persona que se ha cuidado mucho, porque estar en este momento con lucidez, como nuestro amigo Pedro Juan Ávila, es porque uno se ha cuidado. No solo de perfume vive el hombre, ¿entiendes? No solo de perfume vive el hombre, ¿está bien? Vive también... Se perfuma con buenas lecturas. Sí, se perfuma con buena alimentación, esto y lo otro. Pero creo que esta reflexión es importante porque, ¿te acuerdas en el libro ese de Rubis Camacho? El de con ese... Safo. El de Safo, como ella reinterpreta, ¿verdad? Y entonces tú reinterpretar a Penélope, pues me parece súper interesante. Sí. Así que hay muchas referencias cruzadas que pudiéramos estar pensando. Y sobre todo, y voy a decir algo que es contestatario, o sea, no es en vibra, ¿no? Ni buena ni mala. Es decir, yo no quiero ser políticamente correcto, yo solamente soy un tipo democrático. Bueno, y si somos iguales, somos iguales. No es como que, porque soy políticamente correcto, hablo en masculino, en femenino y en neutro colectivo, ellos. No, yo hablo porque creo en la democracia. Claro. Y en la democracia es que existimos todos en la pluralidad. Claro. Entonces, en ese sentido, pues me parece interesante esa construcción de voy a redefinir a Penélope y voy a reconstruirlo a partir de yo, el sujeto de la historia, pero asumiendo una posición distinta, y de ahí lo tomamos. Entonces, ¿cuántos poemas hay ahí? Ahí hay como 30 y tantos poemas. ¿Que los escribiste en el curso de la vida? No, yo trabajé esto, no sé, me tomó quizás 2 años escribir eso. Porque a veces tú jangueas con poetas y lees poesía, sí. Pero normalmente cuando tú vas a janguear es con la guitarra, sí. ¿Verdad? Cuando te dieron el premio ahora en el PEN me causó mucha alegría, sobre todo que una noche de esas extrañas en la vida mía, en el día de mi cumpleaños, salíamos del PEN y hiciste un gesto tan bonito, dice, vente para mi casa a celebrar tu cumpleaños. Y fuimos a Adalberto, tú, la compañera Marili, y se pasó también allí en tu casa, sobre todo. Eso hay que repetirlo. Eso hay que repetirlo, no hay que cumplir años. No hay que cumplir años, no, porque después pasan otras cosas si seguimos cumpliendo. Pero la solidaridad se construye de muchas formas, ¿verdad? Y una es simplemente decir, ven, tómate un café. Claro. O yo estaba en ese momento atravesando la quimio, la más dura, y que yo tomaba agua, ¿entiendes? Porque era lo único que podía tomar en ese momento dado y lo pasamos muy bien. Por lo tanto, si vamos a la poesía, compártenos algo de Yo Penélope, que nos leas para que nuestra gente nos esté escuchando. Le agradecemos a toda la gente que está aquí con nosotros hoy en el pueblo distante, pero cercano de Manatí, en el centro José Alegría.
Gracias al equipo de producción. Hoy tenemos aquí a la primera y la cuarta bate. Tenemos todos los bateadores de trabajo. Paola Estela ayudando en la producción. Astrid Guerra ayudando en la coordinación de este encuentro de primera parte, Ruta del Libro, segunda parte, Club de Lectores con Luis Enrique Romero. Y a la gente que siempre nos apoya en distintos formatos, sobre todo al compañero Alberto Núñez que está aquí. Qué chévere que hayan venido. Y le decimos a la gente que hay demasiadas actividades. El 30 de mayo estamos presentando aquí el libro del compañero Pedro Juan Ávila. Y cualquier cosa que quieran de este centro cultural, hablen con la compañera Lourdes Janet Crespo, mejor conocida como Yanesca en su nombre literario. Y tengo que anunciar, porque si no me regañan, si no lo hago, que el 16 de abril estamos en casa Norberto González en el centro comercial del centro de todo el país, donde vamos a estar haciendo un encuentro en un nuevo proyecto del Pasillo del Sur Editores, que es literatura con cine, y empezamos a trabajar una segunda fase de un libro llamado Boricua Bud, editado por María Zamparelli, que cuando lo hicimos era Encuéntrame en la Placita de Santurce, y eran historias alrededor de la Placita de Santurce, y son 14 historias que las vamos a tratar de convertir ahora en cine. Esa noche vienen varias compañías de producción a escucharnos, hablar con ellas y hacer un junte de un nuevo proyecto que queremos, que es empezar a crear un fondo de manejo de textos literarios para las producciones cinematográficas. El problema de ser colonia no es ser colonia, ya eso es horrible. El problema es asumir que usted está colonizado, ¿entiende? Porque si estuviéramos en California, todo el mundo tiene un guiso en relación a la industria del cine. Pero en Puerto Rico no, tenemos que irnos a California para hacerlo, eso es bien colonizado. No, y si lo haces aquí, a lo mejor tienes que ir a la República Dominicana porque aquí no te van a apoyar. Sí, pero voy descubriendo una gente en estos días que me han encantado. Así que los invitamos 16 de abril, 7 de la noche, en Casa Norberto. 16 de abril, 7 de la noche, Casa Norberto González. Y vamos a estar hablando de literatura y cine para producciones cinematográficas. Y eso es uno de los nuevos proyectos que estamos desarrollando. Así que vamos a escucharte. Léenos, por favor. Aquí este es un poema breve que se titula Secuestro. Y dice así. Mi corazón, golpe púrpura, en pico de gaviota. Se lo ha llevado y ha dejado mi secuestro caminando sobre las aguas. Parezco la osamenta de un navío sin vela. Por ancla, dos alas arando nubes sobre mi frente a la deriva. Y se me alargan los ojos como malecón sin oficio, esperando que al regreso de su vuelo, el faro perdido palpite mi luz. Gracias. Muy bien. Yo quisiera ser poeta, de verdad, y ser poeta y artista, porque él tiene las dos cosas a la vez, ¿entiendes? Yo aspiro a lo mismo. Sí, no, porque leer ese poema, eso del malecón, qué bien te quedó esa imagen del malecón. Gracias. Me fui para Cuba inmediatamente. Sí, el malecón de La Habana. Sí. ¿Qué te lleva a escribir esta poesía? ¿Qué te provoca escribirla? Bueno, es precisamente esa espera, o sea, te vas y mis ojos se alargan. Es verla partir. Entonces mis ojos caminan y se alargan y ya no son, entonces ya la mirada se convierte en un malecón sin oficio. Yo me voy en un viaje, perdóname, esto se ha puesto hasta retro aquí. Entonces me voy con Roberto Roen y la Polo Sao. Marejada feliz, vuelve y pasa por mí. Wow. Y después me voy en Fellini, ¿te acuerdas? Amarcord, que está la imagen del barco. María, sí. Sí, esto es bien retro, de verdad. Wow. Ahorita tengo que hacer terapia, tengo que llamar a mi psicoanalista para que me dé consejos, porque es que, wow. Sí, ese sentido. Yo soy hijo de migrantes, ¿verdad? Sí. Y a orgullo, mi mamá era dominicana, mi papá era como de todo el Caribe. Y el sentido de la pérdida, cada vez que íbamos al aeropuerto a despedir a un familiar que se iba, yo era muy pequeño y lloraba. Es una pequeña muerte. Sí,
porque yo solo tenía a mi papá y mi mamá y mis hermanas, no tenía más nadie en la familia aquí. Nosotros nos criamos nuclearmente bien pequeñitos. Yo no tenía un primo que lo vi en la escuela. Sí, Yo no sí. tenía un tío que me llevó a pescar el sábado, una tía que me llevó a la compra. Yo carezco de todo eso. Ese es el problema de los migrantes. Sí. Se dice pronto por Trump de que están aquí buscando, pero el migrante está tratando de hacer una vida Claro. y sacrifica otras cosas por hacer eso. Pero en ese sentido, el malecón, el aeropuerto, Los andenes. Los andenes, sí. Esos son elementos que yo uso mucho en mi poesía porque tienen el encuentro y el desencuentro se da en los andenes y los malecones, en los aeropuertos, ¿verdad? Voy a leerte a ti. Voy a leer adentro. Ave María, eso es un lujo. Pero señora, esto compite mal, ¿entiendes? Esto es una competencia desleal porque él sabe leer, es su poesía, él se ganó el premio y entonces, pero qué linda. ¿Quién publicó este libro? Lo publiqué en Colombia. Ruby fue la editora. Ruby es la editora, sí. Qué linda está la edición, Sí. qué linda las letras. Sí. Lindísimo, un papel, una textura lindísimo. Adentro, voy a intentar competir con él, está bien, pero en buena vibra, ¿entiendes? No mala vibra. Tengo palabras a medias fragua en la mitad oculta de mi casi existencia. Son luciérnagas, vuelan por el filo de una luz sin halo en su viaje al desaire. No saben despertar al signo de la lluvia, ni al breve escándalo del aire que las sepultaría la vida. Saltan de lo hondo a lo más hondo con la osadía de un aprendiz de invierno, remando polen sobre las flores. Si acaso alguna pregunta se nubla, en el desvanecido horizonte no alcanzará su propia duda. Hoy no sé si estoy por fuera o ando dentro de mí. Cuando me alcance la voz, seguro vuelve a estar perdido. Muy lindo. Es que de verdad, yo no soy poeta porque tú dijiste algo que yo no podría decir en esta vida ni en las próximas 3. Las que vienen de frente no podría. Remando polen sobre las flores. O sea, soy un poeta de verdad. ¿Entiendes? Yo me voy en la imagen. Qué cosa más fuerte. Así que, ¿cómo te sientes con este libro luego de haber ganado el premio? Pues mira, Nacional de Poesía PEN de Puerto Rico 2025. La satisfacción, honestamente, ha sido escribirlo. El premio es un accidente. Yo, cuando recibí este libro en Colombia, allí mismo, se imprimió en Colombia y yo lo traje en maletas. Verlo fue abrazarlo. Es como Pedro decía, hablaba de la guitarra y mi guitarra es como mi alter ego también. Mi guitarra es... Y este libro pues le tengo un cariño, un amor grande, porque es un poco... es mucho de mí, hay una transparencia, ¿verdad? Y yo creo que ganarme un premio con este libro, pues, subrayar esa alegría de haberlo escrito, esa emoción de haberlo escrito, pues, es como subrayarlo. Y cuando digo que el premio es una suerte, pues es un tipo de suerte, ¿verdad? Que se coincidan las cosas, ¿verdad? Y esto no me hace mejor poeta ni peor poeta. Esto coloca una mayor responsabilidad al momento de escribir. Quizás aporta a mi timidez como escritor. Más que otra cosa, aporta a mi timidez, a la búsqueda, a no arriesgarme menos con lo que escribo, ¿no? Bueno, gente, vamos a dar casi ya terminando este programa. Gracias al equipo de producción, a Paola Estela, que vino desde un pueblo tan distante como Carolina para estar aquí hoy. San Juan, pero es como que la frontera por allá lejos.
a Astrid Guerra, que vino de otros pueblos más distantes, estaba en San Juan y vino desde Mayagüez, a los compañeros que han venido de otros pueblos, a Adalberto, que vino desde San Juan también, y a los locales, a Lourdes Janet Crespo y al compañero Pedro Juan Ávila, y este es su servidor Daniel Nina. Gracias por estar aquí, muy inspiracional estar con Luis Enrique Romero hoy, de verdad muy inspiracional, porque por primera vez, en el caso mío, por lo menos lo escucho en la parte más filosófica de explicar la vida. Nosotros lo escuchamos él interpretando música o leyendo poesía, porque también es maestro de ceremonia y dirige eventos, pero que la gente teorice no lo escuchamos de fondo, así que te damos las gracias. Gracias a ti por estar todavía hasta aquí y ser consistente en todo lo que hemos creído. Será hasta la semana que viene, hasta el próximo sábado. Le damos las gracias. Recuérdense, muchas actividades pasando. 16 de abril lo vemos en casa Norberto González. Lean El Post Antillano, el mejor periódico que yo puedo decir que es el mejor, pero yo no sé si compite con nadie, pero lo importante es que la verdad no existe. Lo que existe es un parecer versus otro parecer y usted determina con qué se queda. Con eso nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos. Gracias a los compañeros del Centro Cultural José Alegría aquí en Manatí, en particular a su junta de directores y a su presidenta Lourdes Janet Crespo, por darnos las facilidades, y a Isabel Zorrilla, que no nos pudo acompañar hoy, pero que también nos ayudó a gestar esto junto a Astrid Guerra. Será hasta entonces. Muchas gracias.